Entonces, Ya. la idea es platicar con ustedes una parte pequeña de eh, todo el proceso que se requiere para concluir un trasplante de órgano. El proceso es muy amplio. Yo sé que ustedes conocen mucho de esto, pero desde la forma en que alguien ingresa a una lista de espera o desde el momento en el que alguien es diagnosticado con la necesidad de un trasplante o que alguien puede ser diagnosticado como un posible donante o que ha perdido la vida, el proceso es muy largo y puede tener distintas variantes y hacerlo muy complejo. El tema de los trasplantes me parece que atraviesa todos los problemas y todos los principios que uno puede discutir en el mundo de la bioética. Y en este momento yo solamente me voy a concentrar en uno de ellos, en uno de los momentos que me parece más álgido, más complejo y que es un tema de discusión no acabada en México. Creo que cada vez le deben más al país sobre este tema. Y bueno, voy a tratar de pintar el problema en general y algunos elementos que explican el mismo. Ah, hablar de justicia no es fácil y pues finalmente, sobre todo cuando lo asocian a la ley, es todavía más complejo. Pero al final de cuentas, me gusta esta idea de que la justicia conduce a la felicidad y que nos hace sentir mejor y que nos permite vivir plenamente. El tema de la asignación de órganos está relacionado con esto y con una serie de enfermedades que conducen a todo lo contrario, ¿no? Que es la infelicidad y el sufrimiento. El problema entonces se encuentra exactamente en el tema de la justicia distributiva, es cómo priorizamos las necesidades que tienen las personas cuando tenemos pocos recursos para un gran número de personas que lo requieren. Ese es básicamente el elemento o la circunstancia en la que hay que pensar. La justicia en el ámbito de los trasplantes está relacionada entonces con esta demanda contra la oferta, que es mínima. También las percepciones de quienes participan en todo el proceso, tanto médicos como familiares, como receptores o como donantes, cada uno de ellos tiene una percepción distinta de lo que es una justa distribución. El otro problema que atraviesa la asignación de los órganos es el tema de la confianza. La confianza que debería de estar respaldada en ejercicios de transparencia y de mecanismos de trazabilidad, de dónde se obtiene el órgano y en dónde se ha de implantar el órgano. Ese recorrido es el que tiene que estar claro para recuperar la confianza de las personas. En este momento, esta parte del proceso no es tan clara. Por otro lado, las prácticas ilegales que no contribuyen en nada a esa confianza, pero que tampoco contribuyen a los temas de justicia. Me parece que hay prácticas ilegales no en el mundo de la donación de cadáver. Me parece que las prácticas ilegales más importantes se encuentran en la donación entre vivos. Eh, Difíciles de probar, pero que al final de cuentas ahí hay ciertos datos que valdría la pena explorar en otro momento. También se encuentra el tema de la eficacia, no podemos dejarla de lado en el asunto de que las decisiones que se tomen alrededor de la asignación sean las correctas, porque finalmente lo que necesitamos es que los recursos que se usen tengan beneficios a largo plazo. Y otro de los temas importantes es este de los derechos individuales contra las necesidades colectivas. La mayoría de los ejercicios legislativos que se han hecho en materia de donación y trasplantes quieren exaltar las cuestiones de las necesidades colectivas y entonces empiezan a construir fórmulas de todos somos donadores y igual ya estamos muertos y demás, pero se les olvida
que en el proceso concreto de la donación hay muchos elementos de sensaciones y emociones humanas que deben ser protegidas. Por eso también el tema de cómo se otorga el consentimiento y qué validez tiene al momento de la muerte. El objetivo entonces de esta presentación es hacer una aproximación al análisis de estos problemas de justicia distributiva para la asignación y la distribución de órganos con fines de trasplantes, eh, pero me voy a centrar exclusivamente en el tema de órganos sólidos, específicamente o más, de manera más importante del de riñón, porque es el trasplante que más hacemos, pero voy a mencionar algunos elementos alrededor de otros órganos sólidos. Las reflexiones en torno a tejidos, pensemos córneas, piel, hueso, es de otro orden, es diferente. Creo que sería interesante que se pudiera platicar después de este tema, pero realmente su proceso es diferente. Y también no voy a incluir las donaciones de cadáver en paro cardiorrespiratorio irreversible, me voy a referir más a los de muerte encefálica, sobre todo porque no se pueden obtener órganos sólidos de estas donaciones de paro cardiorrespiratorio. Así que me concentraré en la donación de cadáver por muerte encefálica para trasplante renal. Los conceptos de justicia distributiva no difieren tanto. Finalmente, estos referentes que yo traigo aquí, pues hablan de una distribución equitativa en la que se tome en cuenta las circunstancias sociales que puedan operar bajo una idea de un marco normativo y que tenga que ver con la distribución de los bienes que se han de distribuir. Por supuesto, Rawls me parece que es un referente en esta definición de todos los bienes sociales primarios: libertad, igualdad de oportunidades, renta, riqueza y bases de respeto mutuo han de ser distribuidos por igual, a menos que una distribución desigual de uno o de todos estos bienes fuera ventajosa para los menos favorecidos. En ese sentido, la idea original es que la salud podría considerarse un bien social primario. Sin embargo, valdría la pena reflexionar en lo que Norman Daniels nos dice, ¿no? Me parece que en este sentido la justicia distributiva y específicamente el tema de la asignación y distribución de órganos estaría más cercano a lo que Daniels propone. Primero es que las oportunidades, que es lo que busca la idea de Rawls y que después muchos otros teóricos han desarrollado, está relacionada con los planes que cada uno de nosotros establecemos para nuestra vida, que el cuidado sanitario sí es un bien, pero es un bien especial, no tanto un bien primario, sino que lo que hace es proteger que los seres humanos funcionemos adecuadamente y por tanto estaría más bien ligado a la igualdad de oportunidades más que a los bienes primarios. Necesitamos tener salud para entonces poder gozar en igualdad de oportunidades de aquello de lo que la vida o de aquello de lo que se encuentran los recursos para nuestros planes de vida. El racionamiento sanitario forma parte de un ejercicio del Estado y para determinar lo que es moralmente justo ante esta gran demanda, hay que ponerle límites a la asistencia sanitaria. Como todos sabemos, incluso en los países mejor estructurados en sus sistemas sanitarios, también es necesario establecer estos límites. Ahora, no me concentro en los principios de Bausch-Childress. Me parece que para los fines de este problema están mejor establecidos los de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, específicamente estos, el de beneficios y efectos nocivos, una ponderación necesaria en todo tiempo para la toma de decisiones. Igualdad, justicia y equidad, justamente el tema de la justicia distributiva que se encuentra en este orden de principio, y el respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal,
y el de responsabilidad social y salud son, me parece, los principios que giran alrededor de este problema. Ahora, ¿en qué consiste el problema? ¿No? Eh, bueno, les mencionaba antes que yo me voy a centrar en la muerte encefálica, pero finalmente los problemas son muchos más, ¿no? Primero es cómo asignamos los órganos de personas vivas que van a ser donantes para los donantes fallecidos. En otro momento, insisto, también valdría la pena discutir este tema y qué es lo que está pasando en México, porque México está yendo en contra de todas las recomendaciones internacionales. Nosotros trasplantamos mucho más de donantes vivos que de donantes fallecidos, probablemente en un porcentaje inverso a las propuestas, ¿no? La idea sería que el 75% de los donantes fueran cadáveres y el porcentaje sobrante fuera de donantes vivos. México está a la inversa. Entonces aquí hay un tema respecto de la justicia, pero para estos donantes vivos, ¿no? Recientemente aquí en Guadalajara se acaba de dar un caso que a mí me sorprende mucho, una persona un señor con lupus eritematoso que había tenido ya tres donaciones de riñón, los tres de vivos, y que vuelve a requerir un trasplante y entonces determinan o designan a una hija joven, muy joven, ser su donadora. Y yo decía, bueno, ¿por qué este señor no puede, no podemos inscribirlo en la lista como una prioridad para recibir un órgano de cadáver, ¿no? Me parece que han sido demasiados donantes vivos y la elección de la hija me parecía riesgosa. Nadie le ofreció inscribirlo en la lista de espera y ahí hay una serie de cuestiones que vale la pena después distinguir porque muchos de los donantes vivos con el tiempo, si no son atendidos adecuadamente, llegan a ser o llegan a requerir inscribirse en la lista de espera por insuficiencia renal. Es decir, el problema crece más de lo que puede solucionar. Y el otro asunto es que hay diferentes circunstancias en materia de justicia distributiva dependiendo del órgano que se requiere. Me parece que en México ahorita es diferente hablar de justicia distributiva para riñón, corazón, pulmón, hígado. En un momento les voy a mostrar algunas estadísticas. Y y esto depende mucho de los criterios que nuestra ley y que las instituciones de salud establecen para la asignación y distribución de órganos. Aquí hago esta aclaración conceptual. Cuando hablamos de asignación en México, estamos hablando de la elección de el órgano para un paciente en concreto, es la determinación de a quién va un determinado órgano, ya sea de donante vivo o de donante cadavérico. Y cuando hablamos de distribución, hablamos de derivar un órgano obtenido en una institución a otra institución. Digamos que la distribución tiene que ver con un orden institucional o geográfico. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Y, bueno, solamente algunos datos porque ciertamente las estadísticas son muy extrañas, extrañas en el sentido de que no son tan transparentes. Me parece que incluso están dadas de manera tal que nos hacen adquirir una falsa idea del éxito de los trasplantes en nuestro país. Pero bueno, en este momento es complejo poder leer estas estadísticas que se encuentran disponibles en la página del Centro Nacional de Trasplantes. Y bueno, uno puede ver estos datos, ¿no? En registro de espera para un riñón hasta hace una semana había 16.595 personas. En todo el año se han realizado 2.493 trasplantes de riñón. 250 personas están registradas para hígado. Dice que 248 personas han sido trasplantadas, o sea que las esperanzas de trasplantar, en teoría, uno podría suponer
que son muchas, sobre todo de corazón, cuando hay 18 personas registradas y 40 trasplantes de corazón en lo que va del año. De pulmón hay 2 personas, 7 trasplantes de riñón, riñón, es decir, los riñones trasplantados en bloque. No hay personas registradas, sin embargo, se dieron 7 trasplantes. En riñón páncreas, las personas que están esperando un trasplante de riñón páncreas, hay 7, no se ha hecho un solo trasplante. En hígado riñón, 7 personas registradas, se han hecho 4 trasplantes. Registrada una de corazón pulmón, no se ha hecho ningún trasplante. Y de pulmón, pulmón en bloque, 0 personas y se han hecho 7 trasplantes. Sin embargo, uno debería pensar en un primer nivel de acceso, un primer problema de acceso a los servicios de salud, porque si ustedes se fijan, los números de registro no corresponden con la prevalencia de las enfermedades de las cuales se puede atender mediante un trasplante. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad renal crónica en México? Solamente esto queda claro que no todos aquellos que requieren un trasplante se encuentran enlistados. Eso también porque muchas de las instituciones no incorporan en lista de espera a los pacientes hasta que no descartan que en realidad no tienen un donante vivo. Es decir, su primera condición es búscate un donador vivo y si no lo conseguimos, entonces te inscribimos en lista de espera, cuando también esto ya se ha demostrado que no es la mejor alternativa. Eh, es, eh, Tendríamos, insisto, que estar pensando primero en el trasplante de cadáver y después en el trasplante de vivo. Entonces, si nosotros pensamos en la prevalencia de estas enfermedades, pues parece que el registro no corresponde con el número de personas que requieren un trasplante. Incluso pareciera que no hay ni siquiera un problema en muchos de estos trasplantes como en el de pulmón o como en el de corazón, ¿no? Entonces, el primer problema de justicia distributiva es el acceso a las listas de espera y pues, por supuesto, la afectación o el riesgo que están corriendo las personas sanas que se convierten en donantes en vida. Este es los números de trasplante de riñón en México por año. Por alguna razón hay mucha resistencia a presentar estos datos como lo hacen en casi todo el mundo, que es por tasas por millón de habitantes. En México preferimos presentarlos en números absolutos. Y bueno, es clara la caída en el 2020 del programa de trasplante renal, producto de la pandemia, que hasta este año o hasta el año pasado empezó a recuperarse un poco. Pero bueno, este es el número de trasplantes de riñón en México. Estos números, si ustedes se fijan, están presentados, insisto, en absoluto, pero incluye donación, incluye de vivos y de cadáver. Aquí sí ya están diferenciados entre vivo y fallecido. Eh, no sé por qué no les gusta llamarle cadáver o muerte, pero bueno, fallecido. Si ustedes se fijan, bueno, la proporción entre uno y otro es muy importante, la diferencia es muy importante y, insisto, seguimos priorizando el trasplante de vivo. En, en cuanto a en dónde se realizan los trasplantes, también vemos grandes e importantes diferencias. Es significativo, por ejemplo, observar que en Tlaxcala apenas han hecho 2 trasplantes, cuando estudios recientes demuestran que Tlaxcala tiene una incidencia típica y muy alta de insuficiencia renal. Ellos no han podido iniciar con el trasplante. Porque no tienen en realidad los recursos, tienen muy buena intención, están intentando impulsarlo, pero no han alcanzado establecer los mecanismos de cómo hacerlo. El Durango tiene un caso muy similar, tampoco avanzan mucho en el programa de trasplante. Ellos habían iniciado hace muchos años con su programa de trasplante renal en Durango y un escándalo, una mala decisión en la asignación de órganos tumbó el programa y bueno, ahora ni siquiera lo encuentran aquí, ¿no? Jalisco es uno de los estados que más trasplantes realiza, pero sobre todo más trasplantes
de vivo y también se explica por qué somos un estado de referencia para la región noroccidente. La distribución de trasplantes renales por dependencia, bueno, el IMSS es el que más, el mayor número de trasplantes renales hace. Y este fenómeno que año con año impacta más el crecimiento de los trasplantes en las instituciones privadas, la mayoría de vivos, y bueno, llama mucho la atención porque no son económicos, son costosos. La cirugía de trasplante es costosa, pero el mantenimiento del órgano es todavía más costoso, ¿no? Secretaría de Salud Federal y locales hacen sus esfuerzos. Aquí la duda de quién provee la inmunosupresión para estos pacientes. El ISSSTE, que tiene una población muy importante, no se entiende por qué hace tan pocos trasplantes. Y bueno, los otros servicios de salud que se encuentran por ahí en servicios de salud públicos. Aquí un fenómeno que era lo que yo les comentaba y que me preocupa del manejo de las estadísticas, ¿no? Eh, uno podría pensar que hay un número importante de donadores, pero deberíamos de observar, por ejemplo, estos datos, ¿no? En la Ciudad de México, 506 eh, personas las presentan como donantes, pero en realidad estamos hablando de solamente 110 en muerte encefálica. Estos son los donantes de muerte encefálica. De estos 110 donantes podemos presumir la obtención de riñones, pero además de estos 506, bueno, aquí vemos cuántos donantes, a mí se me hace un número muy alto de donantes por afinidad. Recordemos que los parientes por afinidad no son los amigos. Los parientes por afinidad son los cuñados, las cuñadas, los sobrinos políticos, los suegros, suegras, civiles. 100, yo creo que aquí hay una mala clasificación. Me imagino que alguno de estos se refiere a matrimonio. Y los consanguíneos es esta la cantidad, 249 personas y 62 personas no relacionadas. Aquí hay algo que indagar, aquí hay algo que investigar. El número es muy alto. En Jalisco me han pasado algunos casos a revisar y a mí me parecen muy sospechosos, ¿no? Una persona muy pobre de Michoacán que viene a donarle a una persona con recursos que se va a trasplantar en un hospital privado y supuestamente son los mejores amigos, ¿no? No, 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 vaya, ahí hay una situación extraña que valdría la pena revisar. Y dice, donaciones totales 1029, pero insisto, valdría la pena revisar qué es lo que está pasando aquí. Aquí hay un número muy alto de donaciones en paro cardiorrespiratorio. Estos no son órganos sólidos, y habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Igual, y notar las diferencias de cómo trabajan los programas, ¿no? Jalisco tiene un alto número de donaciones, pero miren el número de donantes no relacionados, 153 es altísimo. Y bueno, apenas 47 muerte encefálica, distinto al Estado de México, que pareciera tener pocas donaciones, 83, pero de las cuales 50 son en muerte encefálica. Es decir, hay una diferencia muy importante aquí del trabajo de lo que debería de estar ocurriendo en los estados con el número de donaciones, ¿no? Esto muestra que estamos trabajando de manera me parece que muestra que estamos trabajando de manera muy diferente en todo el país y que si tuviéramos un sistema más organizado y con reglas estandarizadas, esto no debería de estar ocurriendo. Qué rico, qué rico. Bienvenida. Ahora, hay un tema que platico y sé que se está estudiando ya en México. Empezamos a entender las causas, pero, y bueno, la otra es que lamentablemente las estadísticas no me dan para mostrar otros datos. Pero las personas en espera de un trasplante renal, si observamos, hay una diferencia importante. El 60% de las personas registradas son hombres,
Y no parece haber datos en el sentido que demuestren pues que los hombres se enferman más de enfermedad renal crónica que las mujeres en México. Pareciera haber un componente de género, porque también, y perdón, pero esto no lo puedo mostrar en estadísticas porque dejaron de presentar las estadísticas de esa manera en el Centro Nacional de Trasplantes, pero las mujeres donan más en vida que los hombres. Son el mayor número de mujeres donantes son mujeres, más que hombres, pero sí lo puedo mostrar en bueno, en una gráfica, en una tabla que les voy a mostrar un poco más adelante. El otro asunto es cuánto tiempo hay de espera para recibir un órgano de cadáver. Y la verdad es que no es tan claro el manejo o el cálculo de los tiempos en lista de espera, ¿no? En tiempo de espera, ¿no? Aquí hablan de un número importante de meses en espera, pero luego vienen, aquí me parece que hay un error. Me parece que este debe de ser de vivo, no de fallecido, pero bueno, así es como los tienen presentados en, en, en el Centro Nacional de Trasplantes. Perdón, y esto también porque hacen este cálculo por grupo sanguíneo. No necesariamente el grupo sanguíneo es compatibilidad, es decir, no todos los A van para los A, no todos los B van para los B. Yo creo que el doctor Patricio nos puede explicar mejor esto, porque ahora están intentando buscar un sistema de asignación muy extraño para fines en teoría, compensar las inequidades en el tiempo de espera. Si se fijan, el grupo sanguíneo es el que tiene más tiempo de espera. Estos son donadores registrados, son donadores voluntarios, no quiere decir necesariamente que se conviertan en donantes, pero sigue siendo mayor el número de mujeres que de varones en este, en esta estadística que nos muestra el Centro Nacional de Trasplantes. Ay. Ahora, ¿qué modelos se pudieran aplicar a los trasplantes? Bueno, hay diferentes modelos en el mundo. Por un lado, los que atienden al igualitarismo, distribución igualitaria de recursos, que en este caso me parece que lo que podría ser igualitario es el proceso. Si en todos los espacios donde se han de asignar y distribuir órganos fuera el mismo proceso, pues estaríamos con la lógica de una distribución igualitaria. Me parece que Estados Unidos podría ser un ejemplo de ello con el sistema que tienen de puntos y con un solo sistema para todo el país, que sería el sistema que está, o el proceso que establece unos. Por otro lado, estaría un sistema, un modelo basado en el utilitarismo para intentar maximizar el beneficio colectivo, y en tendríamos que considerar los criterios clínicos para asignar un órgano en primer lugar y después las posibilidades financieras para concretarlo. Eh, Creo que estos mecanismos de utilitarismo también podemos observarlos en cómo asignan puntos en este sistema de unos en Estados Unidos, pero, por ejemplo, el modelo español estaría más también cercano al del utilitarismo. Y sumado al principio de la diferencia que nos establece John Rawls, ¿no? Darle más al que menos tiene o priorizar a las personas más vulnerables, que en ese sentido los criterios de asignación por urgencia y prioridad estarían relacionados con esto, ¿no? ¿Quién requiere con mayor urgencia un órgano o con prioridad un órgano, como el caso que les mencionaba hace un momento? Lo ideal sería tratar de adaptar estos modelos a un sistema lo más transparente posible, eh, como para acercarnos a un modelo de justicia de acuerdo a las circunstancias que atravesamos ahorita en nuestro país. Y el marco normativo no ayuda mucho. En nuestro marco normativo podemos leer en la Ley General de Salud, en el título 14, este apartado de donación, trasplantes y pérdida de la vida.
El artículo 314 nos define esto que ya les había mencionado, qué se entiende por asignación y quién se entiende por distribución. Estos procesos le competen a una figura que ha creado la Ley General de Salud, que es los comités internos de trasplante. O los comités internos para la donación de órganos. Son estas dos figuras que tienen o deben de tener los hospitales que cuentan con licencia para hacer trasplantes. El artículo 316 nos habla de estos comités. Y estos comités a mí me llaman mucho la atención porque más o menos funcionan de la siguiente manera. Hay hospitales que tienen licencia para obtener órganos, pero no para hacer trasplantes. Y hay instituciones que tienen licencia de trasplante que pueden obtener órganos y realizar trasplantes. Si se refiere a las instituciones del primer tipo, deben de tener un comité de donación. Ellos son los que distribuyen los órganos, es decir, sacan los órganos de esa institución porque no se van a trasplantar ahí a otras. Y si se trata de las segundas instituciones, deben de tener comités internos de trasplantes. Y aquí me llama la atención la constitución de estos comités porque deben de estar presididos, de acuerdo con la ley, por el director general del hospital. Quienes trabajamos en bioética sabemos que esto ya de entrada es un conflicto de interés. Y dice, bueno, si no está el director general, tiene que ser un inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos médicos, académicos y profesionales. Este tipo de redacciones en la legislación son extrañas. Esto de un alto nivel de conocimientos médicos, académicos y profesionales es como, pues representa toda una dificultad, ¿no? O es un director general o es alguien que cuenta con un alto nivel de conocimientos médicos, académicos y profesionales. Entonces, a los comités se les ha dado esta responsabilidad de la asignación y la distribución, así que imagínense, hay tantas lógicas de asignación y distribución como licencias en el país para realizar este proceso. Y que les da además la orden, la ley, de que se coordinen con los comités hospitalarios de bioética. Los comités hospitalarios de bioética han estado últimamente muy complicados o muy conflictuados con este papel que la ley les da porque no saben exactamente cómo intervenir. Y en muchas ocasiones les parece que no son coincidentes las decisiones que toman los comités de trasplantes con lo que ellos están observando del fenómeno ético. Los criterios para la asignación que establece la ley son apenas pocos y no son muy precisos. En este orden los podemos leer en el artículo 336. Dice, en primer lugar, es la gravedad del receptor. En segundo lugar, es la oportunidad del trasplante. En tercer lugar, beneficios esperados. Compatibilidad con el receptor. La compatibilidad no es exclusivamente sanguínea. También puede ser de peso, talla o la más importante, entiendo yo, que es la histocompatibilidad. Y dice los demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria institucional del donador. Este último punto es bien cuestionable porque atiende más a criterios de eficacia que a criterios de justicia. Dice el artículo 336 que cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, entonces se va a sujetar a las bases de datos, antes decía las listas de espera, le quitaron lo de listas de espera, a las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional, que se integran con los datos de los pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes. Entonces, de acuerdo con el primer criterio es el de la urgencia, el segundo de razón médica, y después el registro de pacientes. El artículo 339 además establece que estas competen, nuevamente insiste en que compete a los comités de trasplantes o a los comités de donación, que la coordinación de este proceso en la asignación y distribución debe estar a cargo del Senatra. No, nunca hemos entendido qué significa cargo. Y dice que se podrá apoyar con los centros estatales de trasplantes, que el Senatra deberá establecer procedimientos para la asignación y la distribución en disposiciones reglamentarias. Ahorita les voy a mostrar lo que dicen las disposiciones reglamentarias. Y que el Senatra debe supervisar y dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia y cuando considere que sale del ámbito de su competencia,
debe dar aviso a la COFEPRIS para indagar irregularidades. Además, establece la ley que el SENATRA, junto con las organizaciones de la sociedad civil, debe de impulsar acciones que permitan la trazabilidad. Yo no he entendido hasta este momento por qué con las organizaciones civiles, cuando la trazabilidad debe de establecerse con los estados y con las instituciones que realizan los trasplantes. En el año 2000 se reformó la Ley General de Salud, el título 14 de la Ley General de Salud de manera integral, y ya desde esa fecha se le pedía al Centro Nacional de Trasplantes que hiciera las reformas correspondientes al reglamento, que en ese entonces era el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos con fines terapéuticos. Eh, Ese reglamento siguió operándose tal cual estaba y fue hasta el año 2014 que se publica este reglamento, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, dejando sin efectos diversos artículos del otro reglamento. El transitorio tampoco es claro para saber cuáles artículos de este reglamento que aún sigue vigente opera y cuáles no. Pero crea este reglamento y el capítulo quinto lo designa para este proceso de asignación y distribución. Dice lo siguiente: los comités, regresa a la responsabilidad de los comités, deben establecer un procedimiento interno de distribución. Ah, insisto, ya en teoría el Centro Nacional de Trasplantes debería de establecer ese proceso de distribución. Entonces, y lo debería de hacer a través de las disposiciones reglamentarias. Entonces, lo que está haciendo la disposición reglamentaria es decirle a los hospitales, tú tienes que hacer tu propio procedimiento interno de distribución. Dice que la distribución es indelegable y no puede ser realizada por una persona. Esta disposición la ponen porque tradicionalmente los hospitales lo decidía una sola persona, que era el responsable del programa. Aunque esto nunca debió haber sido por ética, bueno, siempre fue una sola persona quien hacía la designación o perdón, la distribución o la asignación. Y dice que también hay otra regla, que los órganos que se obtengan de menores de edad deben de estar destinados para menores de edad. Esto también porque en diversas ocasiones se derivaron órganos de menores, órganos pequeñitos, para personas de más de 70 años, órganos que se tomaban en bloque cuando hay muchas necesidades de niños y es muy difícil darle un órgano de adulto a un niño. Entonces tuvieron que ponerlo en las disposiciones reglamentarias para asignar por urgencia, digamos, el órgano que se obtenga en este momento, aquí, ahora, en cualquier parte del país, tiene que ser para la persona que haya sido notificada como una urgencia en cualquier parte del país. Solamente es para casos de corazón y de hígado y solamente para determinadas patologías en estos dos casos. Y puede haber algunas circunstancias de prioridad en riñón y en córnea. Eh, en teoría, todas estas hay que demostrarlas para acreditar que se están haciendo las asignaciones de manera adecuada. Ahora, hay este criterio que es bien cuestionable, que es el criterio del establecimiento de salud. Dice que en caso de no existir una urgencia de trasplante, hay que seguir el siguiente orden. Primero, del establecimiento de salud en donde se obtuvo el órgano de cadáver y para el mismo establecimiento. Entiéndase esto: IMSS para IMSS, ISSSTE para ISSSTE, Secretaría de Salud Nacional, Secretaría de Hospitales de los CESAS para el mismo estado o para un mismo hospital de otro estado. El último de estos sería, perdón, el tercero sería a cualquier establecimiento de salud de la entidad federativa. O sea, en lugar de que el primer criterio sea eh, dentro del estado en función de no mover mucho el órgano, bueno, pues no, esto no es así. ¿Por qué lo hacen? Por cuestión financiera. Es decir, bueno, cómo hacemos para restituir el recurso gastado en la institución para la obtención de órgano, que es costoso?
extraer un órgano y preservarlo es costoso. Y entonces, en lugar de buscar el cómo se retribuyan estos gastos y cómo facturarlos y demás, aunque se trate de instituciones públicas, bueno, prefirieron hacer esta distribución de IMSS para IMSS, ISSSTE para ISSSTE, Secretaría de Salud para Secretaría de Salud y dejar hasta el último lugar el Estado, ¿no? Eh, y luego hay un tema sobre el conflicto de interés. Les platico, este no está en el reglamento de la Ley General de Salud, perdón, se me quedó este título en la parte superior, pero la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios ha emitido en el país y en todo lo que va de su existencia tres altas directivas sanitarias y una de ellas tiene que ver con, con el trabajo que se hace al interior de los hospitales donde se realizan los trasplantes. Todos los puntos son bien interesantes de revisarlos, pero yo quise traer a colación el punto 10 porque dice no deberá presentarse conflicto de interés entre los profesionales de la salud que intervengan de manera simultánea en un proceso de distribución y de asignación en el que existe una relación laboral de prestación de servicios profesionales o mercantiles con ambos establecimientos. En caso de que ocurra, podrán de ser denunciados ante las autoridades correspondientes para iniciar acciones legales que en derecho correspondan. Probablemente sea difícil de comprender la redacción, pero creo que los médicos la entienden muy bien. Los médicos en trasplantes son muy pocos, hay muy pocos en el país y la mayoría de ellos trabajan en el sector público y en el sector privado. Este asunto de que la asignación de órganos se encontraba en una sola persona y que no debería de ser así es justamente porque el responsable de trasplantes de un hospital privado al mismo tiempo era responsable de trasplantes de un hospital público, o sea, cumplía ambos papeles. Y entonces le llegaba el órgano para una institución pública, para un paciente en específico, porque la lista de espera sí lo indicaba, pero él decidía que el paciente no estaba en condiciones, pero que sí estaba en condiciones el del privado. Y entonces se lo llevaba al privado. Este tipo de conductas nunca fue sancionada, aunque en más de algún caso pudo demostrarse que fue así. Es decir, vaya, como que no quedaba tan claro que la asignación y la distribución era para atender las necesidades de trasplantes y no para las lógicas o las necesidades de los médicos. El órgano no iba para el médico, el órgano iba para el programa y entonces si el paciente no se encontraba en disposición, tendría que haberse buscado en esa misma institución otro de donantes. Las inequidades que se pueden observar a partir de los datos oficiales se relacionan con los programas de las entidades federativas, los programas de las dependencias de salud, cuestiones relativas a género y aquellos relacionados con tipo sanguíneo. Las estadísticas oficiales deben reflejar la realidad de la problemática, porque si no, de lo contrario, confunden y no contribuyen a implementar políticas justas. Y en México no existe definido un modelo de justicia para fines de este proceso y existen tantos procedimientos de asignación y distribución de órganos como programas autorizados, que esto ya se los había comentado. Hay 423 programas autorizados para hacer trasplantes. Entonces, nada más como para que tengamos una idea de cuántos procesos puede haber, ¿no? La legislación nacional, la legislación nacional no alcanza estándares de solidez, claridad y precisión. Incluso, como pudieron ver, fomenta el conflicto de intereses en la integración de los comités y el criterio de asignación por dependencia es injusta a todas luces, está más bien centrada en la eficiencia que en la ciencia o en la justicia. Yo quisiera entonces nada más terminar con mi agradecimiento
con su atención y nuevamente reiterarles mi agradecimiento con la invitación a participar en este importante seminario. Gracias. Mil gracias, Irene. Si están de acuerdo, pasamos a la presentación de Patricio y después a la parte de comentarios y preguntas. Bien, bueno, creo que Irene ha hecho una excelente exposición de la problemática que existe en nuestro país, ¿no? Yo tenía algunas diapositivas, pero yo no sé si va a alcanzar el tiempo. Las puedo pasar muy rapidito, solo para que sirvan un poco de base para algunas preguntas y discusión, si les parece bien. Entonces, comparto mi pantalla. No Tenemos sé, tiempo, Pat. ahí se ve. Sí, se ve bien. Ya Irene mencionó que todo esto está inscrito en el tema de la justicia, y aquí nada más quiero resaltar lo que dice abajo, ¿no? Que exige la implementación de mecanismos que compensen las diferencias que se dan en la sociedad en cuanto al menoscabo de la autonomía de las personas y la distribución de riesgos y beneficios, o sea, de necesidades, médicas y otra serie de necesidades sociales que existen en un país tan heterogéneo como es México, ¿no? Este, Una, una, una regla que todos tenemos en mente para distribuir un recurso es lo que dice ahí, el primero en la fila, ¿no? El que llega primero se atiende primero o recibe la atención primero, sea en la tiendita, sea en el cine o sea en un hospital, y en los trasplantes. El problema se turna cuando la fila es muy grande y el recurso es muy pobre, como existe en los trasplantes. Y aquí esta es una diapositiva que puse para resaltar lo que ya dijo Irene. ¿Quién debe decidir sobre la distribución de órganos? Robert Beach, en su libro de bioética de los trasplantes, habla de evitar el sesgo hipocrático, ¿sí? El poder de decidir sobre asuntos de asignación de recursos, en este caso de órganos, siempre se toman con base en información médica de los pacientes. Y los médicos tenemos ese poder de influenciar esa información para el beneficio de nuestro paciente. Y no necesariamente es algo perverso que tenemos los médicos, sino que es un sesgo que sufrimos porque nos preocupa el paciente que estamos viendo enfrente de nosotros, no el paciente que está a 500 kilómetros de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, por eso en muchos países se ha implementado un sistema de puntaje en donde se valoriza una serie de características médicas, sociales, de género, etcétera, y de manera automatizada y centralizada, o sea, controlada a nivel de un organismo nacional que pueda tratar de disminuir ese sesgo hipocrático que ya mencioné, ¿sí? Pues recordar siempre la diferencia entre igualdad y equidad y justicia, ¿no? Que finalmente la igualdad, la equidad tienden a tratar de mejorar el problema de la justicia. Y ya Irene habló sobre factores de eficiencia que aterrizado al nivel clínico tienen que ver con utilidad médica por un lado, y esto se relaciona con tasas de sobrevivencia
de los pacientes cuando reciben un recurso al que tienen necesidad, ¿no? Tasas de sobrevivencia de los injertos, de la implementación de un injerto. Por ejemplo, un trasplante de corazón que empieza a fallar, su única solución es que reciba otro trasplante. Un trasplante renal que empieza a fallar tiene otras soluciones, como diálisis peritoneal, diálisis, hemodiálisis. No se va a morir el paciente si no recibe un trasplante. Los años de calidad de vida son importantes y factores inmunológicos también son importantes. Y esto tiene que ver también con lo que introdujo ya Irene sobre la cuestión de género, porque hay cuestiones que tienen que ver con eso y que son totalmente inmunológicos. Las mujeres cuando se embarazan intercambian, digamos que hay un intercambio de antígenos genéticos. Si el espermatozoide que creó el producto que trae la mujer tiene cuestiones inmunológicas distintas, o sea, un grupo sanguíneo distinto al de la mujer. Y todos estamos conscientes de la importancia del factor RH en los embarazos y la posibilidad de que una mujer RH negativa sea sensibilizada por un producto de nacimiento, al nacimiento que sea RH positivo y que eso va a impactar en futuros embarazos, la posibilidad de tener complicaciones al respecto. En la cuestión de órganos también existe lo mismo y ese intercambio esa sensibilización que se da durante el parto, incluso durante la, este, la, cuando es un parto quirúrgico, pues se me fue la palabra ahorita, pero bueno, este, hay ese Cesárea. intercambio, la cesárea, y las mujeres que han tenido embarazos múltiples tienen un riesgo mayor de estar sensibilizadas con anticuerpos en contra de antígenos que no son propios de su grupo sanguíneo. Y eso es un problema porque si están sensibilizadas pueden presentar un fenómeno de rechazo temprano o incluso un rechazo acelerado. Este, y estas mujeres se estudian para eso, sobre todo en trasplante renal, ¿sí? Se les hace un panel de anticuerpos preformados que se llaman. Y entonces este es un fenómeno que solo le pasa a las mujeres, ¿sí? Y encima de todo, ya nos hizo ver Irene que las mujeres se trasplantan menos que los hombres. Eso es algo que va a haber que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero encima de esa cuestión genérica de que se estén trasplantando más hombres que mujeres, las mujeres tienen más riesgo inmunológico si han sido multíparas, para recibir, antes de recibir su trasplante. Y hay factores de equidad, que tienen que ver con, con cómo están los pacientes. Es una razón médica, pero que tiene que ver con ese principio de equidad, ¿no? La necesidad de un paciente es muy distinta a la necesidad de otro paciente que puede tener más urgencia, ¿sí? Y entonces hay formas de calificar esto. Eh, y, y hay el concepto que se llama necesidad a lo largo de la vida, que tiene que ver con las razones por las cuales se da cierta prioridad a pacientes jóvenes que han sufrido con la problemática de su falta de salud que les ha impedido llevar una vida sana, el mayor número de años posible, a diferencia de adultos que desarrollan una insuficiencia renal, por ejemplo, a partir de los 50 años
o de los 60 años, en donde uno dice, bueno, pues ya vivió 50 años en un estado de salud, entre comillas, mejor o peor, pero mucho mejor que el de un niño que desarrolló insuficiencia renal a los 15 años. Entonces, todas estas cosas se intentan de implementar y de valorizar a través de datos estadísticos que, como ya nos enseñó Irene, no tenemos en nuestro país, pero que en otros países sí existe y que permite correr probabilidades de sobrevida para cada uno de esos datos. ¿Cuál es el impacto que tiene cada uno de esos datos? Y se generan criterios de asignación. Y la gran mayoría, yo diría que todos los países con programas de trasplantes exitosos tienen un sistema de puntaje que es similar al que utilizan en Estados Unidos. En Europa existe, en Canadá existe, en Australia existe, etcétera. Y que tiene que ver con todos estos criterios de asignación que van desde el tiempo en la lista de espera, las incompatibilidades por el grupo sanguíneo y el grupo antigénico que representa cada quien, los estados médicos de acuerdo a el grado de urgencia que se necesita, el problema de la presensibilización de anticuerpos al que hice referencia para las mujeres y la edad de los pacientes. Cada uno tiene una valorización particular y se relaciona con principios y valores que ya conocemos todos, que tienen que ver con la justicia, la equidad y la utilidad primordialmente, como mencionó Irene. Y aquí ya termino platicando que el año pasado, este, a principios de año se empezó a trabajar por parte de la Senatra en un acuerdo para lineamientos generales para la distribución y asignación de órganos, en la cual se citó a una serie de participantes, incluyendo a la Comisión Nacional de Bioética, y y ahí se les comentó una serie de problemas que estaban presentando en ese acuerdo para la distribución y asignación de los lineamientos para eso, porque se sustentaban totalmente en lo que dice la ley y en lo que dice el reglamento, a lo que ya hizo referencia Irene y ya resaltó las problemáticas que existen. De hecho, yo le pedí ayuda a Irene y le pedí su opinión en su momento el año pasado para revisar esto, porque nosotros emitimos una opinión técnica desde el punto de vista ético, en donde se mencionaba que no estábamos de acuerdo con el criterio de asignación interna, a diferencia de una asignación de tipo nacional, este, porque dejaba en manos de los comités internos de coordinación para donación y de trasplantes que existen en los hospitales que tienen programas para esto, y les decíamos que hacía de lado la autoridad nacional que debería de existir. Y conste que me refiero a autoridad nacional y no la autoridad federal, que es la COFEPRIS. Debe haber una autoridad nacional porque uno de los criterios que establecían era un orden de distribución de acuerdo con el tipo de establecimiento que ya hizo referencia Irene, en donde el hospital generador, si era de la Secretaría de Salud, entonces se iba para ese mismo hospital si ese hospital tenía en su lista pacientes que podían recibir el órgano y de ahí se distribuían de una manera como está en la tabla ahí. De hecho, esta tabla está
copiada de esos lineamientos que se pusieron, ¿no? Este, si el hospital generador era el Seguro Social, que es el hospital más generador, pues entonces el Seguro Social se quedaba, o la Seguridad Social, porque incluye al ISSSTE, aunque ya hizo Irene la referencia que el ISSSTE casi no hace nada y quien hace más es el Seguro Social, pero hay una razón por la cual reportan los datos en números absolutos y no a través de una tasa por 100,000 habitantes o por 1 millón de habitantes, que es lo que se hace internacionalmente, porque pues, pone en evidencia la gran falta que hace los programas de trasplante. Y el último comentario que quería hacer era el impacto del grupo sanguíneo. En nuestro país, en la columna que estoy marcando, la segunda de frecuencia, el grupo sanguíneo más frecuente es el O positivo, ¿sí? Y cada uno de estos grupos sanguíneos debería de recibir un órgano del mismo grupo sanguíneo. Entonces, la probabilidad de que un paciente, un receptor ORH positivo o negativo, o sea, es de casi el 80%. En cambio, el grupo sanguíneo menos frecuente, cualquier órgano que le llegue, le va a tocar. Y hay grupos como el ORH negativo, debería de recibir o solo podría recibir un órgano ORH negativo, que la probabilidad de que le toque, de que salga un órgano así, es relativamente baja, al igual que para grupos sanguíneos menos frecuentes como el B. Y el A está muy favorecido, que es el segundo grupo de sanguíneo en frecuencia, pero casi tiene un 95% de probabilidad de que le toque un órgano del mismo grupo sanguíneo. Y esto tiene que ver con las probabilidades de sobrevivencia del órgano a largo plazo. Entre mejor sea la compatibilidad, más va a ser la sobrevida del injerto y por ende del paciente. Y entonces, en nuestro país sigue diferenciándose por regiones que ahora, de acuerdo a los lineamientos, quieren pasarlo a regiones un poco más chiquitas, cuando somos un país que de Tijuana a Yucatán, que son los lugares más lejanos, es un vuelo de 2 horas y media. Internacionalmente se dividen las regiones por el número de horas de vuelo que implica el transporte de un órgano, porque tienen acceso al transporte y no hay ningún problema para ello. En México eso cuesta y el gobierno no ha hecho caso de reconocer los costos que implica todo el proceso de procuración de órganos, porque implica inversión en recursos y entonces pues, exige más recursos a la federación, a las instituciones y pues no están dispuestos o no encuentran la utilidad de hacerlo, y además de que estamos pulverizados en nuestro país en una serie de instituciones que cada quien trabaja para su santo y no de manera coordinada. El Senatra, que es el organismo oficialmente designado por la ley para ser el coordinador de esto, pues lo único que hace es tratar de juntar estadísticas y demostrar que cada vez se hacen más trasplantes en el país, pero nada más, no se establecen organismos nacionales de trasplantes como existen en otros países. Uno de los organismos paradigma de lo que debería de ser es la ONT de España, el Organismo Nacional de Trasplantes de España, funciona muy bien,
obtiene órganos de todos lados porque tiene recursos para ir y procurar órganos y cubrir los costos que se generan de la obtención de órganos. Solo por poner un ejemplo, eh, un litro de solución de perfusión para un pulmón, que es el órgano en el que yo estaría interesado, cuesta como 20,000 pesos y se usan de 3 a 5 litros en una procuración. Entonces, multipliquen 20,000 puede ser 60 a 100,000 pesos lo que cueste solamente el agüita con la que se perfunde el órgano para lavarlo de la sangre y para mejorar su preservación. Sí, en muchos lados ya se han adoptado organismos muy particulares en donde pacientes con muerte encefálica son trasladados a una terapia intensiva particular, especialmente diseñada para manejar y mejorar el estatus de esos pacientes y mejorar la obtención de órganos. Por lo general, los pacientes son manejados en las terapias intensivas de los propios hospitales con un interés muy bajo porque el hospital proveedor de órganos no tiene ningún interés en, en sacar órganos porque pues, es un paciente que, por decirlo de alguna manera, ya se murió y entonces el interés se disminuye porque no le representa nada a ese paciente a menos que vaya a ser también un hospital receptor de órganos y por eso se utiliza ese sistema de priorizar las instituciones y no las necesidades de los pacientes. Entonces, termino aquí, un paciente que necesita un órgano, es un potencial receptor, necesita un donador que dé ese órgano y ese donador lo tiene que dar de manera altruista y eso es una trampa en la que hemos caído, porque entonces decimos, los trasplantes como son altruistas, pues no cuestan y es como la donación de sangre, que no cuesta el donar sangre, lo que cuesta es la preparación de la sangre para ser transfundida, que quien ha requerido de una transfusión sabe que es bastante caro. Y pues en la donación de órganos, pues se tienen que obtener estudios para establecer el diagnóstico de la muerte, el mantener al paciente con cuidados especiales por un periodo muy grande, a veces de varias horas, hacer una cirugía que implica un equipo quirúrgico, quirófanos, insumos, etcétera, preservar al órgano y transportarlo al sitio donde se va a trasplantar. Se tiene que preparar, que hay que hacer pruebas para el grupo sanguíneo, pruebas de paneles de anticuerpos preformados, pruebas para enfermedades que no se quieren transmitir, etcétera. Se requiere de especialistas que revisen eso y todo esto cuesta. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿El individuo? ¿El hospital? O la sociedad a través de acciones de Estado. Muchos pensamos que es esta última quien debería de participar y sin embargo, pues no es así. Entonces, ese era lo que quería presentarles escuetamente y pues está abierto a preguntas y discusión, etcétera. Muchísimas gracias a ambos. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo se regulan los hospitales privados? Si sobran en las instituciones, ¿pasan a los privados? ¿O cómo Sí, se apuntan en esa lista de espera? en la, lo puse en la tablita cuando el hospital generador de órgano es privado, tiene cierta prioridad si es que tiene un paciente enlistado
en, 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 en el Senatra, ¿sí? Este, que dicho sea de paso, los pacientes se enlistan pues porque les van a buscar un órgano. Y entonces, si sale un órgano, pues casi siempre las listas de los hospitales privados son listas muy chiquitas. Entonces, si hay un órgano, sea riñón, que es lo más frecuente, o hígado, este, pues le toca al privado. Este, si el hospital generador es de alguna otra área, lo dividen en tres: Secretaría de Salud y Secretaría de Salud de los estados, Claro. el sistema socializado de medicina, que es el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, etcétera. Es una lista muy grande, pero el IMSS es el más masivo. Y luego los privados. Entonces, si sale un órgano en un privado y tiene un paciente enlistado, le toca a un privado. Pero si hay otro hospital privado que tenga un paciente enlistado, entonces se va uno de los órganos, sobre todo los riñones, pero muchas veces el corazón, el pulmón o sobre todo el hígado, se van al privado si están enlistados ahí. Si no hay potencial receptor, entonces se brincan al seguro social y luego al sistema este, de lo que hoy llamamos el bienestar. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta que la mayoría de los órganos de cadáver se obtienen en los hospitales públicos, porque la mayoría de los donantes de cadáver eh, son producto, perdón por decirlo así, pero son producto de accidentes. Generalmente se trata de personas jóvenes, sanas previamente y que tienen un evento inesperado que los lleva a la muerte encefálica. Entonces, generalmente son accidentes o son eventos cerebrales vasculares. Entonces, la mayoría son atendidos en hospitales públicos. En ese sentido, cuando menos hace 10 años, 10 12 años, la verdad es que los hospitales privados recibían muy pocos o casi ningún órgano para trasplante de cadáver y la mayoría de su programa era de vivo. En este momento sí están recibiendo órganos de cadáver, siguen sin trabajar mucho en donación. Es muy rara las donaciones que se obtienen en los privados, pero sí están recibiendo órganos de los públicos. Lo que yo desconozco en este momento es si el hospital privado le retribuye financieramente todos estos gastos de obtención al hospital público donde se recibe, ¿no? Aquí en Jalisco habíamos hecho un convenio entre la Asociación de Hospitales Particulares y el Hospital Civil y el Centro Médico Nacional de Occidente, que eran quienes más trabajaban en este sentido, para cuando menos recuperar el insumo, soluciones de preservación, algunos otros materiales, cuando se vieran beneficiados unos u otros, ¿no? Muchas Una gracias. problemática era cuando había donadores en hospitales privados y entonces el costo de de la manutención y el manejo del potencial donador se lo incluían en la factura al donador, que es totalmente injusto, ¿no? Pero los hospitales privados decían, pues alguien tiene que pagar esto y es un costo que pues en las terapias intensivas son de 500,000 pesos diarios a veces. Entonces, por eso le empezaron a generar la política de que si tenían un paciente enlistado, le daban prioridad al hospital privado, porque entonces le trasladaban el costo al, al receptor del órgano. Y así es como se ha estado manejando. Eh, ese es un problema grave y por eso es la necesidad de la existencia de un organismo nacional que obtenga los órganos y que a través de ese organismo nacional se encargue de cobrarle. O sea, el Seguro Social no tiene por qué no pagar los costos de una procuración de órganos cuando recibe
órganos, iguales para todos. Entonces, el problema es que, y eso deviene en aberraciones como las que hizo referencia Irene, de que le dejan a los comités internos de cada hospital decidir a dónde se van los órganos. Ese es el sesgo hipocrático, pero es un sesgo hipocrático incluso perverso. Pues, porque entonces el organismo nacional, el Senatra, se lava las manos y no tiene que hacer ni lo que debería de estar haciendo. Y esto se les hizo ver. Y a mí me mandaron los lineamientos prácticamente sin modificación, a pesar de las recomendaciones que se habían hecho, y me pidieron que ya firmara de acuerdo de que con los lineamientos porque ya lo tenía la abogada general para poderlo meter al diario oficial y yo me negué a firmar ese documento. La verdad no sé qué ha pasado. Yo no reviso el diario oficial todos los días para ver qué se publica o qué no se publica, y no sé si lo metieron o no lo metieron, Aún no pero se ha publicado, doctor. entonces, pero desde mi punto de vista es una oportunidad de hacer presión política, si quieren, para tratar de enderezar las cosas en nuestro país. Han estado chuecas desde hace muchos años y a mí me da pena porque yo he conocido a la gente que ha estado a cargo de ahí y los motivos que han tenido para no hacer lo que deberían de hacer, este, pues, pues derivan de cuestiones políticas, administrativas, de no querer responsabilizarse de los costos, etcétera, ¿no? Hay una sola Perdón. lista de receptores. Perdón. Sí, sí, Irene, adelante. Sí, perdón, cuando además ya está demostrado con estudios en economía de la salud que es mucho más económico y eficiente tener una buena organización nacional de trasplantes que este tipo de cosas que están ocurriendo o que incluso atender o paliar el problema de las enfermedades crónicas. La atención de la enfermedad renal crónica con terapias sustitutivas como diálisis o hemodiálisis es muy costosa. Se lleva a cabo por muchísimos años. La gente sufre mucho, las familias se destruyen. Los estudios cualitativos sobre el padecimiento y el sufrimiento de la enfermedad renal crónica hacen llorar a cualquier persona. De verdad son terribles. Un buen sistema bien organizado, justo, transparente, pudiera ser económicamente suficiente para atender todo esto que ya comentó Patricio. Y en teoría, si hay una sola lista, a propósito de la pregunta que ibas a hacer, Pati, hay una lista nacional que se llama Registro Nacional de Trasplantes. Todos están ahí, pero luego hay manejos, cada estado puede tener a la vista su lista, no puede tomar decisiones del cambio. Recordemos que los trasplantes para fines jurídicos es eh, materia de salud general, por tanto federal, los estados no pueden legislar al respecto, pero sí le derivan a cada una de las instituciones la elaboración de sus propios procesos de asignación y distribución. Entonces, en realidad no hay un proceso definido, no hay un proceso claro. Esto que decía Patricio, no un sistema de puntos o un sistema de consensos o un sistema, el que sea, pero un sistema claro, que debería ser mucho más complejo que solamente señalar 5 o 6 criterios, ¿no? Pero en teoría sí hay una sola, en teoría hay una sola lista. Pero una persona puede aparecer en varias listas. Pues, Ah, perdón, a lo mejor no lo platico. Este, yo me acuerdo que en algún momento con algunas organizaciones de la sociedad civil insistimos en que el Registro Nacional de Trasplantes se asociara a la Secretaría, al registro de la Secretaría de Gobernación, de manera tal que la CURP sería el criterio para la inscripción, ¿no? Pensando que todos tenemos una sola CURP. Nunca lo han querido hacer así.
nosotros sí hemos encontrado inscripción de personas en más de una sola lista porque le cambian por un error ortográfico en el nombre, por un error en la fecha de nacimiento, una cosa así, pero sí me tocó ver inscritos en privados y en públicos al mismo tiempo. Gracias. Una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. Adelante, Robert. Ahí mencionaron que hay algunas organizaciones que están, digamos, luchando por diversas cuestiones alrededor de este tema. ¿Hay algún esfuerzo, digamos, centralizado o coordinado para tratar de llegar a los objetivos que mencionaron ustedes, digamos, de tener una lista nacional, asignaciones nacionales, etcétera? ¿O nadie está coordinándose a nivel político, digamos, para que se promueva eso? Ya, yo me alejé un ratito de los trasplantes. Sí había, incluso la Sociedad Mexicana de Trasplantes había estado pugnando porque se hicieran cambios importantes. Quienes han representado a la Sociedad Mexicana de Trasplantes, me ha tocado oírlos muy críticos. Respecto a las organizaciones de la sociedad civil, hay diversas, hay muchas, unas más poderosas que otras. Fundación Ale, que me parece que era de las más activas, que hacían trabajo al interior de la legislatura federal. Bueno, pues recientemente falleció el señor Castro, que era el que estaba impulsando más este trabajo. Eh, Aquí en Guadalajara se acaba de constituir una asociación civil que no es que esté buscando más el apoyo a los trasplantes, sino que está más bien tratando de proteger a los donantes vivos, darles seguimiento, vigilar que se encuentren en buenas condiciones, recuperarlos en el registro para saber cómo están y tener datos para estudio. Ellos, digamos, ahora se están dando cuenta de esa otra problemática, ¿no? De cómo han perdido o cómo se están presentando nuevos problemas de salud con quienes deberían de estar protegidos y cuidados. Pero no, que yo sepa, así como coordinada, no está habiendo un esfuerzo de ese tipo. O sí lo había, estaba esta área de la región noroccidente con los secretarios técnicos de las comisiones estatales de trasplante, pero bueno, en este momento yo sí me desprendí un poco de los trasplantes en este momento yo no sabría, no sé si Patricio sepa. No, yo estoy un poco alejado también, pero sí hay gente interesada en eso, pero pues hay oídos sordos, ¿no? El Senatra se queja de que no tiene presupuesto, de que apenas puede sobrevivir haciendo lo que está haciendo ahorita, que no es gran cosa. Este, y pues por eso yo les decía que esa era una oportunidad de visibilizar la necesidad de establecer un organismo nacional manos de las instituciones, porque además sí se han detectado este, pues, malos manejos en la distribución de órganos ya reconocidos, ¿no? Pero pues ahí va, ¿no? Sobre todo en el ámbito privado, ¿no? Porque si como todo, si tú tienes 2, 3 millones de pesos disponibles, pues te consiguen un órgano y te trasplantan sin problema, ¿sí? Igual ya también tenemos el problema de turismo de trasplantes. Entonces también ahí hay otro tema que tratarse. Los trasplantes realmente atraviesan casi todas las cuestiones relativas a los intereses de estudio de la bioética, ¿no? Que como bien dijiste, eso tiene que ver con los donadores vivos, ¿sí? Sí, Sobre sí, todo con sí, riñón, sí, ¿no? sí, en riñón, especialmente en riñón. Centroamérica viene mucha gente, gente con recursos a recibir órganos de personas pobres aquí, ¿no?
Pero bueno, yo he sabido de gente que viene y se trasplanta de hígado, Yo ¿sí? O sea, que también. implica una donación cadavérica, este, pues lo logra, ¿sí? Sí, Porque los programas de trasplante hepático están muy limitados. Y entonces, si alguien enlista en un hospital privado, y lo mismo es con corazón y pulmón, este, muchas veces esos órganos se quedan sin utilizar cuando hay donadores en hospitales públicos. Y entonces, se obtienen los órganos y se trasplantan. Pues es un trasplante más que viene a abonar a las estadísticas excelentes que tenemos y bueno, pues la verdad es que no, en materia de donación de órganos hay un indicador internacional que es la cantidad de donaciones, de donadores cadavéricos por millón de habitantes, que debería de existir en cada país. Y se considera que para que funcione un país en un programa adecuado de trasplante general, debe haber una tasa de 10 donadores por cada millón de habitantes. En México llegamos a estar en 4, pero históricamente hemos estado por debajo de 2 y llegamos a 4 antes de la pandemia. Después de la pandemia se vino para abajo todo y apenas se está recuperando y ahorita están llegando como a 2 otra vez por millón de habitantes, que es de dar pena en internacional. Incluso ha habido cartas de la Sociedad Internacional de Trasplantes dirigidas al sector salud, como que cuestionando, preguntando que ¿qué por es qué lo hay que tan pasa? poquitos donadores Ujú. en nuestro país, ¿sí? O sea, está mal. Y yo pienso que finalmente, como dicen, con dinero baila el perro. Y eso es lo que hace falta, que se invierta en esto. Y yo pongo de ejemplo, aunque no es un buen ejemplo, el sistema que hace 20 años se implementó en Jalisco, en Guadalajara, en donde hicieron un arreglo medio raro, público-privado, en donde buscaban donadores, pero había dinero para buscar a los donadores y el dinero proveía de receptores que para ser enlistados se les pedía 1 millón de pesos hace 20 años. Este, y con ese 1 millón de pesos se buscaban los donadores en la gran cantidad de hospitales que hay en el centro del país, sobre todo en instituciones privadas, en donde encontraban siempre a alguien que le dieron un balazo en la cabeza y ya tenía muerte cerebral, y entonces cuidaban al paciente, lo trasladaban si era necesario, obtenían los órganos y se trasplantaban en el hospital civil, incluso de hígado, que era el más llamativo. Y después de unos días, ya que se estabilizaba, lo trasladaban a un hospital Privado. privado. Este, eh, Fue muy criticado ese programa, pero yo lo usaba como ejemplo de que con el aceitito del dinero se logran cosas. Eso es lo que se necesita, que haya inversión en eso, en un organismo nacional de trasplantes, pero pues nadie lo entiende. Bueno, Tristemente se nos acaba el tiempo. Sí, ok. No, rápido, en el Consejo de Trasplantes de Jalisco, que es donde yo trabajaba, lo que hicimos, porque al frente del consejo estaba un sanitarista, era una persona que tenía mucha experiencia en salud pública y que no tenía conflicto de intereses porque no trabajaba en programa de trasplantes. Lo que hizo fue conseguir un recurso para operar un OPD, que era el Consejo de Trasplantes, y que teníamos recursos. Y la mayor cantidad de recursos lo que hicimos fue destinarla a la obtención de órganos. Nosotros decíamos, sin donantes no hay trasplantes, y entonces el programa destinaba recursos para todo el proceso de obtención de órganos de cadáver.
la detección, la capacitación del personal dedicado 24 horas todos los días del año a eso, y logramos demostrar que si el recurso se iba a este grupo de profesionales, íbamos a poder obtener muchos órganos. Y fuimos el estado que más órganos obtuvo cadavéricamente. Y luego estaba el programa del Hospital Civil que hacía estas cosas, ¿no? Como operaba un programa privado, tenía sus pacientes privados, iba y los enlistaba en el Hospital Civil cuando había un órgano en el Hospital Civil. Entonces, él controlaba el ingreso a la lista de espera para poderle asegurar a la persona que le iban a dar ya el órgano. En ese momento, a él, a su cuenta privada, le depositaba 1 millón de pesos. Cuando menos eso fue lo que terminó reconociendo. Y hubo consecuencias legales de ello, porque finalmente estaba utilizando recursos para fines privados. Y lamentablemente todo ese escándalo acabó con el programa de donación, pese a que se intentaba trabajar, cuando menos la parte pública intentábamos trabajar de manera positiva, pues el descrédito de los programas de todo el estado cayó por ese caso en concreto, que como bien dice el doctor, sí logró demostrar que los números crecieron importantemente, pero el financiamiento de la obtención era estatal, era totalmente estatal. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo 8 de diciembre para celebrar. Mina, nos tomaremos una copita a tu salud. Nos vemos, hasta luego. Vamos al Gracias. 8. Gracias. Bye. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente sesión. Felicidades. Gracias. Bye. Gracias, Bye. gracias, Irene, muchísimo. Gracias Gracias. a ustedes. Bye.